Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas apasionados del arte? Bienvenido a tu canal Artes Pasión. El día de hoy realizaremos una sencilla pero hermosa actividad. Pintaremos árboles utilizando una esponja y otros materiales. Así que si quieres aprender este proceso, no te despegues de nosotros. Estos son los materiales que utilizaremos para este proceso. Como ya les mencioné, el trabajo se centrará en utilizar una esponja. Es una esponja que la utilizamos comúnmente para la cocina. También trabajaremos con algunos pinceles, disolvente, esto es aceite de linaza, y también importante, esta actividad se la realizará utilizando pintura al óleo de la marca que te sea más favorable. Lo primero que realizaremos será dividir la esponja en varias partes. Para esto puedes utilizar una tijera. Yo empezaré cortándola de la parte central y así dividirla en dos partes iguales. Muy bien, ahora lo que haré será dividir esta otra parte. Es decir que básicamente necesitaré pequeños trocitos para poder trabajar. Lo que haremos será realizar el follaje con la ayuda de la espesura o las texturas que tiene esta esponja. Una vez que ya tengas esto, pues vamos a dividirlo. Mire que tiene una parte blanda y otra parte tal vez un tanto áspera. Entonces lo que haré será dividirla. Y la seguiré dividiendo tal vez en pequeñas partecitas para que pueda tener varios materiales para poder trabajar. Lo que más me interesa es esta parte de la esponja. Ahora lo que haré será cortar diagonalmente la parte áspera de la esponja que he cortado. Utilizaré esta punta para poder realizar algunas texturas en el follaje. Te aconsejo que puedas tener varios trocitos de esta parte de la esponja. Esto para poder utilizarla con distintos colores o tonalidades. Y no debes botar estas partes de la esponja, puesto que nos ayudarán a poder realizar celajes y demás para nuestro paisaje. Los colores que utilizaremos para este proceso básicamente serán el color amarillo, un verde claro, un verde, aquí tenemos una sombra tostada o un marrón, en la misma cantidad del color negro. No te olvides colocar disolvente, que en este caso ya les he mencionado que es el aceite de linaza. Tú puedes utilizar otros. No hay ningún problema al respecto. Primeramente, lo que realizaremos será hacer una base. Para este proceso debes imaginarte la forma de un árbol. Yo lo estoy realizando de forma imaginaria, no estoy copiando de ningún tal vez boceto o forma. No, esto me permite desarrollar también la parte creativa. Ya desde ese punto deberás imaginarte que los arbustos o la vegetación en un árbol están compuestos de pequeños grupos, los cuales los debes ir reuniendo imaginariamente. Una vez que ya tengas esa base, toma otro pincel y ahora sí dibujemos las ramas y el tronco. A mí me gustan los troncos un tanto deformes, que no sean muy rectos. Eso lo podrás realizar de forma imaginaria. Recuerda que la naturaleza hace de que estos troncos pues no sean rectos, es decir, que tienen algunas deformaciones.
Muy bien. Esta es la base para poder realizar el tronco que estoy trabajando. Agregamos algunos detalles para que se pueda ver tal vez un tanto equilibrado. Recuerda que lo estamos haciendo de forma directa, es un proceso creativo. Ahora sí, una vez que ya esté un tanto seca la primera parte que hemos imprimado, ahora utilizaremos la esponja que les hemos mencionado. Para esto ya tengo preparado el color verde. Lo que haré será presionar de manera tal vez un tanto suave, tal que se impregne una cantidad. Voy a doblar la esponja y iré aplicando poco a poco, tratando de dar forma al árbol que he realizado. Lo que estoy tratando de buscar es que esta esponja forme unas formas de textura dentro de mi trabajo o dentro del árbol que estoy realizando. Recuerda que solamente lo estoy realizando con la puntita de la esponja, no estoy utilizando básicamente toda la esponja, una pequeña parte de la punta. Esta técnica es una de las técnicas con las cuales aprendí a pintar, así que si estás iniciando en esto de la pintura, bueno, pues te recomiendo de que puedas practicar, y si tienes algún trabajo para realizar o tu profesor o alguien te ha encomendado realizar un trabajo, creo que esta es una excelente forma de iniciarse en el arte. Como te habrás dado cuenta, acá lo importante es que puedas generar texturas. No importa con lo que realices, no importa el material que utilices. Lo importante es de que ese material te pueda brindar esa textura para que pueda verse de forma tal vez un tanto real o de forma natural. Ahora lo que haré será sobreponer el verde claro sobre el tono que ya colocamos con anterioridad. Y para esto utilizo otra esponjita y repito el mismo procedimiento. Pero con la diferencia de que no debo tratar de hacer desaparecer la tonalidad que puse con anterioridad. Con sumo cuidado voy a presionar y voy a tratar de colocar en la parte superior donde coloqué el tono anterior. Recuerda que este proceso es para aquellos que están aprendiendo a realizar sus trabajos o aquellas personas que están iniciando en este maravilloso mundo de la pintura. Mira que el proceso no es muy complicado, solamente es cuestión de un poquito de técnica y ya podrás realizar tus trabajos, ya podrás presentar trabajos más artísticos. Como te mencioné, esta técnica es una técnica con la cual yo aprendí a pintar y por lo cual te recomiendo, si es que tienes la posibilidad, puedes utilizarlo al presentar tus trabajos. Y obviamente esto te ayudará a poder realizar ya posteriormente paisajes. Es lo que realizaremos también, ¿no?, en el proceso, utilizando las esponjitas, que son recursos que la puedes encontrar. No es necesario ir a una tienda de arte y comprarla. Es un material que está al alcance de todos nosotros. Y seguimos aplicando siempre en la parte superior, sin tratar de hacer desaparecer la tonalidad que coloqué con anterioridad. Ya de a poquito se va dando forma el árbol que estamos realizando.
aprovechando la oportunidad, quiero darte las gracias. Ya estamos alcanzando una cantidad considerable de suscriptores. Avanzamos de a poquito, pero estamos avanzando con toda la fuerza. Y querido amigo, amiga que nos escuchas, si nos sigues, seguiremos compartiendo más tips, más formas de trabajo que son, pues básicas, que son importantes para que tú puedas aprender esta forma de trabajar el arte de una forma sencilla. Utilizamos el color amarillo y lo completamos y lo unimos con el color verde agua restante, y así tendremos tal vez un amarillo verdoso, que nos servirá para dar más luz al follaje que estamos realizando. Puedes utilizar otro o el mismo. Si aún todavía puede imprimir, magnífico. Recuerda que lo que debes hacer es colocar esta última tonalidad en las partes donde aún existe tal vez vacíos. No debes tratar de hacer desaparecer el tono que colocaste en un principio. Lo que estamos básicamente realizando es colocar puntos de luz para que de esta manera el trabajo tenga más cuerpo. Pues sea no un trabajo hiperrealista, pero de alguna manera un trabajo que tenga un toque artístico. Ya en este punto, lo que puedes hacer es resaltar las ramas que se fueron escondiendo en el proceso. Con suaves pinceladas ubicamos las ramitas para que se vea un tanto más natural nuestro trabajo. Resaltamos un poco más para que se pueda ver más natural el proceso que estamos realizando. Ahora, ¿qué les parece si colocamos algunas tonalidades al tronco de nuestro árbol? Para esto, con un pincel delgado y un tono de café un tanto claro, lo que haremos será realizar suaves pinceladas para que tenga un aspecto de un tronco un tanto deforme o torcido. Así vamos dándole un poco más de forma al tronco que realizamos. De esta manera. Ahora vamos a esperar que seque unos cuantos minutitos y aplicamos otra tonalidad más clara. Aplicamos otra tonalidad, siempre con los tracitos delgados, sin tratar de ocultar el tono que puse con anterioridad. Es sencillo, solamente realiza esos trazos y verás cómo te resulta un tronco muy interesante para tu trabajo. De esa manera vamos dándole un poco más de luz al trabajo que estamos realizando. Muy bien. Sé que lo harás de manera excelente en el cole o en el trabajo que estás realizando. Perfecto. No nos está quedando tan mal. Muy bien. Ve añadiendo esos tonos para que pueda tener un aspecto más natural. Vamos a deformar un poquito y listo. Muy bien. Con la ayuda del color blanco, lo que realizaremos a continuación será aclarar un poco ese tono que tenemos. Y de esa manera colocamos otras tonalidades encima de la que ya pusimos con anterioridad.
estamos colocando los puntos de luz. Este es un trabajo de pintura básica que te servirá de mucho. Colocamos un rayito de luz en esta parte para que se pueda ver tal vez más estética. Aplicamos algunas ramitas que se van observando también en la parte de nuestro follaje. Aquí estamos creando un tronco que tiene una forma un tanto curveada. Ahora, con la ayuda de la esponja empezamos a colocar la base a nuestro trabajito. Y como siempre, vamos a añadir algunas formas que se asemejen a la vegetación. Esto ya es optativo, tú lo puedes realizar de la forma que, bueno, pues te parezca más accesible, natural. Tratemos de darle una cantidad de sombra. Como te digo, esto ya es optativo. Tú lo puedes realizar de la forma tal vez más natural, de la forma que tú desees. Agregamos algunos detalles utilizando un café. Aplicamos algunas lianas que estén colgando del árbol. Esto ya es complementario. Para finalizar, puedes ir añadiendo algunos detalles que creas pertinente en tu trabajo. Y de esa manera vamos ya terminando nuestro trabajo, que como observaste se ha realizado con un material que es accesible a todos. No es necesario, bueno, pues recurrir a otros materiales que son costosos. Lo que básicamente necesitamos simplemente es una esponja y algunos pinceles para poder realizar este trabajo. En ese sentido, bueno, pues querido amigo, amiga, te invito a que nos sigas observando y sigas viendo todo el proceso de trabajo que estamos realizando. Y si, bueno, pues el trabajo te ha gustado, si el proceso de este trabajo te ha parecido tal vez un tanto interesante o satisfactorio, no olvides suscribirte, que estaremos compartiendo día a día algunos trabajos más al respecto de lo que es este hermoso mundo del arte. Muchas gracias por tu atención. Con este tu canal Artes Pasión será hasta una nueva oportunidad. Permiso.